El viento aullaba como un animal herido, mientras Felicitas Coronado caminaba por el sendero cubierto de nieve hacia el edificio que todos en el pueblo llamaban la Casa de los Muertos. El asilo Santa Misericordia se alzaba contra el cielo gris de Colorado como un monumento al abandono. Sus ventanas rotas eran ojos vacíos que observaban el mundo con reproche silencioso. Era febrero de 1887 y el frío era tan intenso que cada respiración dolía como agujas clavándose en los pulmones. Felicitas se detuvo frente a la puerta principal. Sus dedos enguantados temblaban mientras sostenía la llave oxidada que el abogado del pueblo le había entregado esa mañana. Podía sentir las miradas de los pocos habitantes que se atrevían a salir en ese clima brutal, observándola desde las ventanas de sus casas. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Lo mismo que siempre pensaban cuando la veían. La monstruo finalmente encontró un lugar donde pertenece, entre los muertos. Felicitas cerró los ojos brevemente, forzándose a ignorar el dolor familiar que esas palabras imaginadas le causaban. Tenía 30 años, pero se sentía como si tuviera 100. La viruela que había contraído a los 16 años le había robado no solo su salud durante meses terribles de fiebre y delirio, sino también cualquier esperanza de una vida normal. Las cicatrices cubrían su rostro como un mapa de sufrimiento, surcos profundos en sus mejillas, marcas irregulares en su frente, la piel tirante y descolorida alrededor de sus ojos castaños, que alguna vez habían sido considerados hermosos. Su propia madre había llorado cuando finalmente pudo verla después de la cuarentena. No de alegría porque su hija había sobrevivido, sino de horror por lo que la enfermedad había dejado atrás. Mejor hubiera muerto, había susurrado su madre, pensando que Felicitas no podía escucharla. ¿Quién va a querer casarse con ella ahora? Es un monstruo, pero alguien la había querido. Aurelio Medina, el hijo del herrero del pueblo, había visto más allá de las cicatrices, había visto su inteligencia, su bondad, su risa que todavía era musical a pesar de todo. Se habían casado cuando ella tenía 22 años, en una ceremonia pequeña porque la familia de él se avergonzaba de la novia y la familia de ella ya la había repudiado. 8 años. 8 años de felicidad imperfecta pero real. Aurelio nunca la hizo sentir fea. Nunca apartó la mirada cuando ella se desvestía. Nunca vaciló en besarla en público, ignorando los murmullos escandalizados de los vecinos. Pero no pudieron tener hijos. Año tras año, el vientre de Felicitas permaneció vacío. Los doctores dijeron que la fiebre de la viruela probablemente había dañado algo interno, algo que nunca podría ser reparado. Otra cosa más que la enfermedad le había robado. Aurelio nunca la culpó. Decía que ella era suficiente, que no necesitaba hijos para ser completa, pero Felicitas veía la tristeza en sus ojos cuando pasaban junto a familias con niños pequeños. Veía cómo su mirada se demoraba en los bebés que sus amigos presumían orgullosamente. Y entonces, hace 6 meses, Aurelio había muerto. Una neumonía brutal que se lo llevó en menos de 2 semanas. Felicitas había sostenido su mano mientras él luchaba por respirar. Había escuchado sus últimas palabras susurradas. «Eres hermosa. Siempre fuiste hermosa para mí». La familia de Aurelio no había esperado ni a que el cuerpo se enfriara para echarla de la casa. Su cuñada Prudencia había sido especialmente cruel. «Esta casa pertenece a los Medina. Tú nunca fuiste realmente una de nosotros, y francamente, tu cara espanta a los clientes de la herrería. Cada vez que alguien te ve en la ventana, pierdo ventas. Vete antes de que te saque a escobazos como la basura que eres». Felicitas había vagado durante meses, sobreviviendo con trabajos miserables que nadie más quería.
lavar ropa de enfermos contagiosos, limpiar letrinas, cualquier cosa donde su rostro no tuviera que ser visto. Había dormido en establos, en callejones, una vez en una tumba abierta en el cementerio, porque era el único lugar donde nadie la molestaría. Y entonces había visto el anuncio en el tablón del ayuntamiento. Se busca cuidador para el asilo Santa Misericordia, residencia incluida, salario mensual, presentarse con el abogado Silas Pendleton, abstenerse personas supersticiosas. El asilo, el lugar donde 22 ancianos habían muerto en circunstancias misteriosas hace 2 años. El lugar que todo el pueblo evitaba como si estuviera plagado de demonios. Nadie quería ese trabajo. Nadie excepto alguien que no tuviera absolutamente nada que perder. Felicitas introdujo la llave en la cerradura. El mecanismo protestó con un chirrido oxidado, pero finalmente cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando un vestíbulo sumido en penumbras y polvo. El olor la golpeó primero. Humedad, moho y algo más. Algo dulzón y enfermizo que no pudo identificar, pero que le erizó la piel de los brazos. Entró cautelosamente, sus botas crujiendo sobre el piso de madera cubierto de suciedad acumulada durante 2 años de abandono. El vestíbulo era amplio, con un mostrador de recepción a la derecha y una escalera que ascendía hacia los pisos superiores. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz que alguna vez fue elegante, pero ahora colgaba en tiras descoloridas. Retratos enmarcados decoraban las paredes, rostros severos de benefactores y administradores del pasado, todos observándola con expresiones de desaprobación congelada. Felicitas dejó su pequeña maleta junto al mostrador y comenzó a explorar. El primer piso contenía oficinas administrativas, una cocina industrial que olía a grasa rancia y un comedor con mesas largas todavía puestas, como si esperaran que los comensales regresaran en cualquier momento. Platos cubiertos de polvo, cubiertos oxidados, vasos con residuos secos de algo que prefirió no examinar demasiado de cerca. El segundo piso era donde habían estado las habitaciones de los residentes. 22 puertas a lo largo de un pasillo interminable. Felicitas caminó lentamente, leyendo los nombres todavía pegados en cada puerta. Dorotea Vázquez, Ambrosio Fuentes, Crescencia Maldonado, Porfirio Guzmán. 22 nombres. 22 vidas que habían terminado aquí en circunstancias que nadie había podido explicar completamente. La historia oficial, la que el abogado Pendleton le había contado con expresión incómoda, era que una enfermedad misteriosa había azotado el asilo. 22 ancianos habían muerto en solo 9 días, uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. El doctor del asilo, un mestizo llamado Ezequiel Algo, había sido culpado inicialmente, pero había escapado antes de que pudieran lincharlo. Se presumía muerto, perdido en las montañas durante la tormenta en la que había huido, pero había rumores, siempre había rumores en pueblos pequeños. Algunos decían que los ancianos habían sido envenenados, otros susurraban sobre maldiciones y venganzas desde el más allá. Y todos, absolutamente todos, evitaban el asilo como si cruzar su umbral fuera una sentencia de muerte. Felicitas eligió una habitación en el segundo piso para instalarse, la que había pertenecido a alguien llamada Perpetua Solano, según la placa en la puerta. Era pequeña, pero tenía una cama que parecía en buen estado, un armario y una ventana que daba al jardín trasero cubierto de nieve. Pasó el resto de la tarde limpiando lo básico, sacudiendo sábanas, barriendo el polvo más grueso, encendiendo la estufa de la cocina para tener algo de calor. El trabajo físico era un alivio. Le permitía no pensar demasiado. Cuando cayó la noche, Felicitas se encontró sentada en el comedor vacío, comiendo pan duro y queso que había traído consigo, iluminada únicamente por una lámpara de aceite. El silencio era absoluto,
interrumpido solo por el aullido ocasional del viento y el crujir de la estructura vieja. Y entonces escuchó algo que no era el viento. Un golpe, suave pero definitivo, proveniente de algún lugar arriba. Felicitas se congeló, el pan a medio camino de su boca. Esperó, conteniendo la respiración. Silencio. Tal vez lo había imaginado. Este lugar viejo probablemente hacía todo tipo de ruidos extraños. Otro golpe, más fuerte esta vez, y luego otro, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. El corazón de Felicitas latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tomó la lámpara con manos temblorosas y se levantó lentamente. Cada instinto le gritaba que huyera, que saliera de este lugar maldito y nunca mirara atrás. Pero, ¿a dónde iría? No tenía nada, no tenía a nadie. Si huía de aquí, moriría congelada en las calles de un pueblo que la despreciaba. Además, los fantasmas no hacían ruido de pasos. Los fantasmas no existían. Tenía que haber una explicación racional. Subió las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo su peso como una advertencia. El pasillo del segundo piso estaba oscuro. Su lámpara proyectaba un círculo pequeño de luz que apenas penetraba las sombras. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas, exactamente como las había dejado esa tarde. Los pasos habían parado. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Felicitas caminó por el pasillo, revisando cada puerta. Todas cerradas. Todas vacías cuando las abría para verificar, nada fuera de lugar. Estaba a punto de convencerse de que había imaginado todo cuando llegó al final del pasillo y vio algo que no había notado antes. Una puerta más pequeña, casi oculta en la pared, que no tenía placa con nombre. Una puerta que claramente conducía al ático. Estaba entreabierta. Felicitas estaba segura, absolutamente segura, de que esa puerta había estado cerrada cuando pasó por aquí esa tarde. Su mano tembló cuando la empujó. La puerta se abrió sin sonido, revelando una escalera estrecha que ascendía hacia la oscuridad total. ¿Hay alguien ahí?, llamó, odiando cómo temblaba su voz. Silencio. Debería irse. Debería cerrar esta puerta, bajar las escaleras y esperar hasta que amaneciera para investigar. Eso sería lo sensato. Pero Felicitas había dejado de ser sensata hace mucho tiempo. La vida le había enseñado que la prudencia no la había protegido de nada. No de la viruela, no del rechazo, no de la pérdida de Aurelio. Si iba a morir aquí, al menos moriría sabiendo qué había en ese ático. Subió. El ático era más grande de lo que esperaba, extendiéndose por toda la longitud del edificio. Había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas, baúles polvorientos, y en un rincón algo que hizo que su corazón se detuviera. Una cama improvisada, mantas arrugadas, restos de comida reciente, cáscaras de manzana que todavía no se habían marchitado, migas de pan. Alguien estaba viviendo aquí. «Sé que estás aquí», dijo Felicitas, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Sal ahora. No voy a hacerte daño, pero necesito saber quién eres». Por un momento, nada. Luego, desde detrás de un armario enorme, una figura emergió lentamente. Era un hombre, alto, delgado hasta el punto de parecer demacrado, con cabello negro que le llegaba hasta los hombros y barba de varias semanas. Su piel era del color del bronce, evidenciando su herencia mestiza. Vestía ropas que habían visto días mucho mejores, pantalones remendados, una camisa que alguna vez fue blanca pero ahora era gris de suciedad, y un abrigo raído que claramente no era suficiente para el frío brutal del invierno en las montañas. Pero lo que más impactó a Felicitas fueron sus ojos. Eran de un verde intenso, casi sobrenatural en ese rostro moreno, y brillaban con una mezcla de miedo, desafío y algo más, algo que parecía esperanza desesperada. «Por favor», dijo el hombre, su voz era ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Por favor, no grites.
No llames a nadie, solo déjame explicar. ¿Quién eres? El hombre tragó saliva. Su nuez de Adán se movió visiblemente. Mi nombre es Ezequiel Madrigal. Era el doctor de este asilo, y si me encuentran, me matarán por crímenes que no cometí. Sientes que esta historia te está atrapando, haciéndote querer saber qué secretos oscuros esconde este asilo y qué pasó realmente con esos 22 ancianos. Si es así, y si quieres seguir escuchando historias de mujeres que encontraron propósito en los lugares más inesperados, presiona ese botón de suscribirse, porque este canal está dedicado a ti, a esa mujer que ha sido juzgada por su apariencia, rechazada por cosas que no puede controlar, pero que sigue adelante con coraje que otros no pueden ver. Ahora, volvamos a Felicitas y descubramos la verdad que Ezequiel ha estado guardando durante 2 años. Felicitas no bajó la lámpara, no gritó, no huyó. Se quedó de pie, observando a este hombre que se suponía estaba muerto. Este hombre que todo el pueblo creía que había asesinado a 22 ancianos inocentes. El doctor Ezequiel Madrigal, repitió lentamente, el que supuestamente envenenó a todos los residentes del asilo. No los envenené, dijo Ezequiel con voz firme pero desesperada. Intenté salvarlos. Intenté detener lo que estaba pasando. Pero nadie me creyó, porque soy mestizo, porque mi madre era mexicana y mi padre un irlandés borracho que ni siquiera me reconoció. En este pueblo, mi palabra no vale nada contra la de un hombre blanco respetable. ¿Y qué estaba pasando exactamente? Ezequiel cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que Felicitas sintió que se le encogía el corazón. Los estaban asesinando, uno por uno, envenenados con arsénico en dosis pequeñas, lo suficiente para que pareciera enfermedad natural. Y yo sabía quién lo estaba haciendo, pero cuando traté de denunciarlo, él me enmarcó a mí. ¿Quién? La mandíbula de Ezequiel se tensó. Cornelius Whitmore. Entonces era el administrador financiero del asilo, ahora es el alcalde de este maldito pueblo. Cornelius Whitmore. Felicitas conocía ese nombre. Todo el mundo en el pueblo lo conocía. Era el hombre más respetable de la comunidad. Rico, generoso con la iglesia, casado con una mujer de buena familia, padre de 3 hijos que asistían a las mejores escuelas del este. El hombre que había salvado al pueblo durante la crisis minera hace 5 años, proporcionando préstamos y trabajo cuando nadie más podía. Eso es una acusación muy grave, dijo Felicitas. Lo sé, y sé que no tienes razón para creerme, pero tengo pruebas. Pruebas que he estado guardando durante 2 años, esperando no sé qué, esperando a alguien que me creyera, supongo, alguien que me ayudara a exponer la verdad. ¿Por qué no simplemente te fuiste? ¿Por qué quedarte escondido aquí, en el lugar donde supuestamente cometiste esos crímenes? Ezequiel se dejó caer sobre una caja, como si la pregunta le hubiera robado las últimas fuerzas. Porque las pruebas están aquí. Y porque su voz se quebró, porque les debo a ellos, a Dorotea, a Ambrosio, a Crescencia, a todos. Fueron mis pacientes, los cuidé durante meses, conocía sus historias, sus miedos, sus esperanzas, y no pude salvarlos. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su asesino pague por lo que hizo. Felicitas se quedó en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su mente racional le decía que este hombre podría ser exactamente lo que el pueblo creía, un asesino manipulador tratando de engañarla. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a leer a las personas durante años, de ser juzgada injustamente, veía algo diferente en sus ojos. Veía la misma mirada que ella veía en el espejo cada mañana. La mirada de alguien que había sido condenado por algo que no podía controlar. «Muéstrame», dijo finalmente. «Muéstrame las pruebas». Ezequiel la miró con sorpresa genuina, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Me crees? No sé lo que creo todavía.
pero sé lo que es ser juzgada sin que nadie escuche tu versión. Y sé lo que es que todo el mundo asuma lo peor de ti basándose en cosas que no puedes cambiar. Así que te daré la oportunidad que nadie me dio a mí. Muéstrame las pruebas y decidiré por mí misma. Algo cambió en el rostro de Ezequiel. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente y algo parecido a esperanza brilló en esos ojos verdes extraordinarios. «Sígueme», dijo levantándose, «pero necesitamos bajar. Las pruebas más importantes no están aquí arriba, están en la capilla». ¿La capilla? Creí que estaba clausurada. Lo está, pero encontré una forma de entrar hace tiempo. Es donde he estado guardando todo lo que he recopilado. Es el único lugar donde Whitmore nunca pensaría en buscar. Bajaron las escaleras en silencio, Ezequiel guiando el camino con la familiaridad de alguien que conocía cada rincón de este edificio. Salieron por una puerta trasera hacia el jardín cubierto de nieve, donde el viento cortaba como cuchillos. Felicitas se estremeció violentamente, pero siguió adelante. La capilla estaba separada del edificio principal por unos 50 metros. Era una estructura pequeña de piedra gris, con un campanario que se alzaba hacia el cielo nocturno como un dedo acusador. Las ventanas estaban tapadas con tablas y la puerta principal tenía candados oxidados. Pero Ezequiel no fue hacia la puerta principal. La rodeó hasta la parte trasera, donde un pequeño ventanal a nivel del suelo estaba oculto por arbustos congelados. Lo abrió con práctica evidente y se deslizó dentro. Felicitas lo siguió, sintiendo el frío del suelo de piedra, incluso a través de sus botas gruesas. El interior de la capilla era pequeño pero hermoso en su abandono. Bancos de madera cubiertos de polvo, un altar con un crucifijo que todavía brillaba tenuemente en la luz de la lámpara, y vitrales que proyectaban sombras de colores cuando la luna los atravesaba. Ezequiel fue directamente hacia el altar y movió una piedra suelta en el suelo. Debajo había un espacio hueco y de ese espacio sacó una caja de metal. «Todo está aquí», dijo, colocando la caja sobre uno de los bancos. «Todo lo que he podido reunir en 2 años». Abrió la caja y Felicitas contuvo la respiración. Dentro había documentos, docenas de documentos, pero lo que más llamó su atención fueron los cuadernos, pequeños diarios de diferentes colores y tamaños, algunos elegantes, otros simples libretas de notas. 22 diarios, dijo Ezequiel con voz quebrada, uno de cada residente del asilo. Los encontré escondidos en sus habitaciones después de que murieron. Cada uno de ellos estaba escribiendo lo que sospechaba. Cada uno de ellos sabía que algo estaba mal, pero nadie los escuchó porque eran viejos, porque la sociedad había decidido que sus voces ya no importaban. Felicitas tomó uno de los diarios con manos temblorosas. Era de cuero azul desgastado, con el nombre Dorotea Vázquez grabado en la cubierta. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer. Marzo 15, 1885. Hoy el señor Whitmore vino a visitarnos otra vez. Siempre tan amable, tan solícito, pero hay algo en sus ojos que no me gusta. Una codicia que intenta esconder detrás de sonrisas. Le pregunté a la enfermera Ramírez qué pensaba ella, pero me dijo que estoy siendo paranoica. Tal vez tiene razón. A mi edad, una empieza a sospechar de todo. Pasó más páginas. Abril 2, 1885. Ambrosio se enfermó ayer. Los doctores dicen que es su estómago, que a su edad es normal tener problemas digestivos. Pero he notado que se enfermó justo después de que el señor Whitmore le trajera ese té especial que siempre nos ofrece. Estoy siendo ridícula. El señor Whitmore es un benefactor. ¿Por qué querría hacernos daño? Y más adelante. Abril 10, 1885. Ambrosio murió esta mañana. Y Crescencia está enferma ahora, con los mismos síntomas. Y Porfirio también. Todos los que aceptaron firmar esos documentos que el señor Whitmore nos trajo la semana pasada. Dijo que eran para asegurar nuestro cuidado, que si firmábamos, él personalmente garantizaría que nunca nos faltara nada.
Yo no firmé, porque no entendía bien lo que decían. Ahora me alegro de no haberlo hecho. Algo está muy mal aquí. Voy a esconder este diario donde nadie lo encuentre. Si alguien lo lee algún día, que sepa la verdad. El señor Whitmore nos está matando. No sé cómo, pero lo sé en mis huesos. Las lágrimas corrían por las mejillas marcadas de Felicitas cuando terminó de leer. Miró a Ezequiel, que la observaba con expresión sombría. ¿Todos los diarios dicen lo mismo? Todos. Cada uno de los 22 residentes sospechaba algo. Algunos fueron más explícitos que otros. Algunos incluso identificaron el veneno, arsénico. Don Porfirio Guzmán era un antiguo minero. Conocía los síntomas de envenenamiento por metales pesados. Escribió exactamente lo que estaba pasando en su diario. Pero para cuando encontré sus escritos, ya era demasiado tarde. Y los documentos que Whitmore les hizo firmar. Ezequiel sacó un fajo de papeles de la caja. Testamentos. Todos firmaron testamentos dejando sus propiedades, sus ahorros, todo lo que tenían, a nombre de la Fundación Santa Misericordia, que resultó ser una entidad controlada enteramente por Cornelius Whitmore. Cuando murieron, él heredó todo: casas, tierras, cuentas bancarias. Usó esa fortuna para comprar su posición como alcalde, para sobornar a jueces y policías, para convertirse en el hombre más poderoso del pueblo. Felicitas sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. 22 vidas. 22 personas que habían trabajado toda su existencia, que habían llegado a este asilo esperando terminar sus días en paz, asesinadas por la codicia de un hombre sin escrúpulos. ¿Por qué no llevaste esto a las autoridades? La risa de Ezequiel fue amarga. Lo intenté. Fui al sheriff Murdoch con mis sospechas antes de que muriera el último residente. ¿Sabes lo que hizo? Me arrestó. Dijo que yo era el asesino, que estaba tratando de culpar a un hombre inocente para salvarme. Whitmore había llegado primero. Había plantado evidencia en mi consultorio. Frascos de arsénico, registros falsos. Cuando me escapé de la cárcel esa noche, el pueblo entero quería lincharme. Solo sobreviví porque conocía estas montañas mejor que ellos, porque mi madre me había enseñado a sobrevivir en la naturaleza cuando era niño. ¿Y por qué volviste? Porque no podía dejar que ganara. Porque cada noche sueño con sus rostros, con Dorotea y Ambrosio y Crescencia y todos los demás. Me piden justicia, me suplican que no los olvide, y no puedo. No los olvidaré hasta que Whitmore pague por lo que hizo. Felicitas miró los diarios esparcidos sobre el banco. 22 voces silenciadas, 22 historias que merecían ser contadas. Hay algo que no entiendo, dijo lentamente. Si tienes toda esta evidencia, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no has podido exponer a Whitmore? Porque la evidencia por sí sola no es suficiente. Whitmore tiene al sheriff en su bolsillo, tiene al juez del condado, tiene a medio pueblo endeudado con él por préstamos que les hizo durante la crisis minera. Nadie va a creer la palabra de un mestizo fugitivo contra la del alcalde más respetado que este pueblo ha tenido. Necesito algo más. Necesito el arsénico. ¿El arsénico? Whitmore tenía que obtener el veneno de algún lugar y tenía que esconderlo donde nadie lo encontrara. He pasado 2 años buscando, pero no he podido encontrar dónde lo guarda. Si pudiera encontrar ese arsénico, si pudiera conectarlo directamente con él, entonces ni siquiera sus aliados podrían protegerlo. Felicitas se quedó en silencio, pensando. Había algo en esta historia, algo que le daba vueltas en la mente. «Dijiste que Whitmore era el administrador financiero del asilo», dijo finalmente. «¿Tenía una oficina aquí?» «Sí, en el primer piso. Pero la policía la registró completamente después de las muertes. No encontraron nada. ¿Y el sótano? ¿Este edificio tiene sótano?» Ezequiel frunció el ceño. «No que yo sepa. El asilo fue construido directamente sobre roca, según los planos originales». «Los planos originales», repitió Felicitas. «Pero ¿quién construyó este edificio?
¿Quién financió la construcción? La comprensión comenzó a amanecer en los ojos de Ezequiel. La familia Whitmore. El padre de Cornelius fue uno de los principales benefactores. Donó la tierra y parte del dinero para la construcción. Entonces, es posible que haya espacios en este edificio que no aparecen en los planos oficiales. Espacios que solo la familia Whitmore conocería. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a esperanza genuina brilló en el rostro de Ezequiel. Nunca lo había pensado así. He estado buscando en los lugares obvios, pero un hombre que planea asesinar a 22 personas no escondería la evidencia en un lugar obvio, completó Felicitas. La escondería donde nadie pensaría en buscar, en un lugar que técnicamente no existe. Se miraron y en ese momento, en esa capilla abandonada rodeados de nieve y secretos, se formó una alianza. Dos personas que el mundo había descartado, unidas por el deseo de hacer justicia. Buscaremos juntos, dijo Felicitas con determinación. Registraremos cada centímetro de este edificio hasta encontrar ese escondite. ¿Por qué?, preguntó Ezequiel, y había genuina confusión en su voz. No me conoces. No les debes nada a esos ancianos. ¿Por qué arriesgarías todo para ayudarme? Felicitas tocó su rostro marcado inconscientemente, trazando las cicatrices que habían definido su vida durante 14 años. Porque sé lo que es ser juzgada sin que nadie escuche tu verdad. Porque sé lo que es que el mundo decida que no vales nada basándose en cosas que no elegiste. Y porque vaciló, buscando las palabras correctas. Porque necesito creer que la justicia existe, que los monstruos reales eventualmente pagan por sus crímenes. Porque si eso no es verdad, entonces todo el sufrimiento que he soportado no tiene ningún sentido. Ezequiel la miró durante un largo momento. Sus ojos verdes brillaban con algo que podría haber sido admiración, gratitud o algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Eres la primera persona en 2 años que me ha tratado como un ser humano, dijo suavemente. La primera que ha escuchado mi historia sin asumir que soy culpable. No sé cómo agradecerte. Agradécemelo ayudándome a encontrar ese arsénico y haciendo que Cornelius Whitmore pague por cada una de esas 22 vidas. ¿Alguna vez has sentido que finalmente encontraste a alguien que te ve, que te entiende, que no te juzga por las cosas que no puedes controlar? Si la conexión entre Felicitas y Ezequiel te está tocando el corazón, comparte en los comentarios un momento en que alguien te hizo sentir verdaderamente vista por primera vez. Tu historia podría ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy para saber que no está sola. Los días siguientes fueron de búsqueda metódica. Durante el día, Felicitas mantenía las apariencias de su trabajo como cuidadora. Limpiaba, organizaba. Ocasionalmente recibía visitas del abogado Pendleton, que quería asegurarse de que el asilo estuviera en condiciones para una posible venta futura. Durante las noches, ella y Ezequiel registraban cada rincón del edificio, golpeaban paredes buscando espacios huecos, medían habitaciones para detectar inconsistencias en las dimensiones, levantaban tablas del piso, examinaban chimeneas, revisaban armarios y alacenas, y mientras buscaban, hablaban. Ezequiel le contó sobre su vida, hijo de una lavandera mexicana que había huido de un padre abusivo, criado en la pobreza, pero con una madre que insistió en que obtuviera educación. Había trabajado durante años para pagarse la escuela de medicina, soportando humillaciones constantes por su origen mestizo. Cuando finalmente se graduó, ningún hospital respetable lo contrató. El asilo Santa Misericordia había sido el único lugar dispuesto a darle una oportunidad. Amaba ese trabajo, confesó una noche mientras registraban la cocina. Esos ancianos eran como mi familia. Dorotea me recordaba a mi madre, fuerte, sabia, con un sentido del humor que podía iluminar los días más oscuros. Ambrosio me enseñó a jugar ajedrez,
Decía que tenía que mantener mi mente aguda. Crescencia me contaba historias de cuando era joven, de bailes y romances y aventuras. Eran personas, no solo pacientes, y verlos morir uno por uno, sabiendo que estaban siendo asesinados y sin poder hacer nada para detenerlo. Su voz se quebró. Eso me destruyó. Felicitas le contó sobre su propia vida, sobre la viruela que le robó su rostro y su futuro, sobre los años de rechazo y crueldad, sobre Aurelio, el único hombre que la había amado, y sobre el vacío que había dejado su muerte. La gente asume que porque mi cara está arruinada, mi corazón también lo está, dijo una noche. Que no puedo sentir dolor porque ya no soy hermosa, que las palabras crueles no me afectan porque debería estar acostumbrada, pero nunca te acostumbras. Cada mirada de disgusto, cada murmullo a mis espaldas, cada niño que llora de miedo cuando me ve, cada vez duele igual que la primera. Tu cara no está arruinada, dijo Ezequiel suavemente. Está marcada. Hay una diferencia. Las marcas cuentan historias. Las tuyas cuentan la historia de alguien que sobrevivió algo terrible y siguió adelante. Eso no es fealdad, eso es fortaleza. Felicitas sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Nadie excepto Aurelio le había hablado así. Nadie más había visto más allá de las cicatrices. Fue durante la tercera semana de búsqueda cuando finalmente encontraron algo. Estaban en la oficina que había pertenecido a Whitmore, registrándola por quinta vez, cuando Felicitas notó algo extraño en la chimenea. Ezequiel, ven aquí. Él se acercó, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Esta chimenea es más pequeña por dentro de lo que debería ser dado el tamaño de la abertura externa. Mira, hay casi un pie de diferencia entre el marco exterior y el conducto interior. Ezequiel examinó la chimenea más de cerca. Pasó sus manos por los ladrillos interiores, presionando, buscando, y entonces uno de los ladrillos se movió. «Aquí», susurró con excitación contenida. Trabajaron juntos para remover los ladrillos sueltos. Detrás había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal. Similar a la que contenía los diarios, pero más pequeña. Ezequiel la sacó con manos temblorosas. La abrió. Dentro había frascos, docenas de pequeños frascos de vidrio, todos etiquetados con la misma palabra en letra elegante, arsénico. Y debajo de los frascos, documentos, registros de compra del veneno a una farmacia en Denver, recibos firmados por Cornelius Whitmore, notas en su propia letra detallando las dosis administradas a cada residente. «Dios mío», susurró Ezequiel, lo guardó todo. El muy arrogante guardó registros de sus propios crímenes. Probablemente nunca pensó que alguien los encontraría, dijo Felicitas. Esta era su oficina. Conocía el escondite secreto que su familia había construido. ¿Quién iba a buscarlo aquí? Pero antes de que pudieran celebrar su descubrimiento, escucharon un sonido que les heló la sangre. Pasos en el piso de abajo y voces. Les digo que vi luz en las ventanas anoche. Alguien está viviendo ahí además de esa mujer deforme que contrataron. La voz era inconfundible. Cornelius Whitmore. Felicitas y Ezequiel se miraron con terror. La caja de evidencia estaba en sus manos, pero estaban atrapados en el segundo piso sin forma de escapar sin ser vistos. «Escóndete», susurró Felicitas. «Yo los distraeré. No puedo dejarte enfrentarlos sola. Si te encuentran, te matarán. Necesito que sobrevivas. Necesito que lleves esta evidencia a alguien que pueda usarla». El periodista del Denver Post, Samuel Hartley, he leído sus artículos sobre corrupción política. Él publicaría esto. ¿Y qué hay de ti? Yo soy solo una cuidadora fea haciendo su trabajo. No tengo nada que esconder. Puedo fingir que no sé nada. Los pasos estaban subiendo las escaleras. No había tiempo para discutir. Ezequiel tomó la caja de evidencia y desapareció por la puerta que llevaba al ático, moviéndose con la silenciosa eficiencia de alguien que había pasado 2 años evitando ser detectado.
Felicitas respiró profundamente, alisó su vestido y salió al pasillo justo cuando Cornelius Whitmore y dos de sus hombres llegaban al segundo piso. Whitmore era exactamente como lo recordaba de las pocas veces que lo había visto en el pueblo. Un hombre de 50 años impecablemente vestido, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos azules que brillaban con una inteligencia calculadora. Alto, bien alimentado, con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionado. «Señora Coronado, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La nueva cuidadora. Qué sorpresa encontrarla despierta a estas horas». «Alcalde Whitmore», respondió Felicitas, forzando calma en su voz. «No esperaba visitas nocturnas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?» «Solo una inspección rutinaria. Se reportaron luces extrañas en el edificio. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden». «Todo está perfectamente en orden, señor. Solo estaba haciendo mi ronda nocturna, asegurándome de que no hubiera goteras o daños por el frío». Los ojos de Whitmore la escanearon de arriba abajo, y Felicitas vio el destello de disgusto cuando se posaron en su rostro marcado. Pero también vio algo más: sospecha. ¿Le importaría si echamos un vistazo? Solo para estar seguros. No era realmente una pregunta. Felicitas asintió, rezando internamente para que Ezequiel hubiera tenido tiempo de esconderse bien. Whitmore y sus hombres registraron el segundo piso meticulosamente. Abrieron cada puerta, revisaron cada armario. Cuando llegaron a la oficina que había sido de Whitmore, él entró primero. Sus ojos fueron directamente hacia la chimenea. Felicitas contuvo la respiración, pero los ladrillos estaban de vuelta en su lugar. Ezequiel debía haberlos repuesto antes de huir al ático. Whitmore examinó la chimenea durante un largo momento. Sus dedos trazaron los ladrillos. Luego se volvió hacia Felicitas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todo parece estar en orden. Disculpe la intrusión, señora Coronado. Solo quería asegurarme de que nuestra nueva cuidadora estuviera segura. Este edificio tiene una historia desagradable». «Estoy al tanto de la historia, señor, pero no creo en fantasmas». «Muy sensato de su parte, aunque debería tener cuidado. Este lugar puede ser peligroso para alguien que no conoce sus secretos». Había una amenaza apenas velada en sus palabras. Felicitas la escuchó claramente. «Tendré cuidado, señor. Gracias por su preocupación». Whitmore asintió lentamente, sus ojos todavía escudriñándola con esa inteligencia calculadora. «Una cosa más, señora Coronado. Si ve algo inusual, cualquier cosa fuera de lugar, le agradecería que me informara personalmente. Este edificio contiene propiedades del pueblo que deben ser protegidas». «Por supuesto, señor alcalde». Whitmore se fue finalmente, llevándose a sus hombres. Felicitas esperó hasta que escuchó sus caballos alejarse antes de dejarse caer contra la pared, temblando de alivio y terror retardado. Ezequiel bajó del ático minutos después, la caja de evidencia todavía en sus brazos. «Sabe», dijo con expresión sombría. «No sé cómo, pero sabe que algo está pasando». «Sospecha», corrigió Felicitas. «Pero no tiene pruebas. Todavía tenemos tiempo». «No mucho. Si sospecha, investigará. Y si investiga, entonces tenemos que movernos rápido». «¿Cuánto tardarías en llegar a Denver?» «A caballo 3 días si el clima coopera. Pero no tengo caballo». «Yo tampoco, pero conozco a alguien que podría ayudarnos». A la mañana siguiente, Felicitas fue al pueblo. Odiaba ir allí. Odiaba las miradas de disgusto y los susurros a sus espaldas, pero no tenía opción. Fue directamente a la tienda general, donde trabajaba una mujer que recordaba vagamente de los tiempos mejores. Esperanza Delgado, una viuda como ella, aunque mucho más aceptada por la sociedad, porque su rostro no asustaba a los niños. «Necesito enviar un mensaje urgente», dijo Felicitas en voz baja acercándose al mostrador. «A Denver. Es privado». Esperanza la miró con curiosidad, pero no con crueldad. «El servicio de correo sale mañana por la mañana. No puedo esperar hasta mañana».
Y no puedo usar el correo oficial. Necesito a alguien de confianza, alguien que pueda llevar un mensaje sin que nadie más lo sepa. Los ojos de Esperanza se entrecerraron con comprensión. Estás en problemas. No exactamente, pero hay algo importante que necesito hacer, y si las personas equivocadas se enteran... El alcalde Whitmore, dijo Esperanza, bajando la voz hasta un susurro. Vi que fue al asilo anoche con sus hombres. Todo el pueblo lo vio. Felicitas no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Esperanza miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. Mi sobrino Sebastián lleva mensajes privados a veces. Es discreto y rápido, pero te costará. No tengo mucho dinero. No hablo de dinero. Esperanza se inclinó más cerca. Hace 2 años, cuando murieron esos ancianos, mi tía estaba entre ellos. Pascuala Delgado. Era una de los 22. El corazón de Felicitas dio un vuelco. Lo siento. No lo sabía. Nadie habla de ello ya. Todos aceptaron la historia oficial, que el doctor mestizo los envenenó. Pero mi tía me escribió cartas durante sus últimos meses. Cartas donde hablaba de un hombre que la visitaba constantemente, que le traía té especial, que le hizo firmar papeles que no entendía. Ese hombre no era el doctor Madrigal. ¿Guardaste esas cartas? Cada una. Los ojos de Esperanza brillaron con algo peligroso. He estado esperando la oportunidad de hacer algo con ellas. Pero soy solo una tendera viuda. ¿Quién me escucharía? Felicitas sintió que la esperanza crecía en su pecho. Yo te escucho, y creo que juntas podemos hacer que muchas más personas escuchen. Esa noche, Felicitas regresó al asilo con más que un mensajero. Trajo a Esperanza Delgado sus cartas de la tía Pascuala y una determinación renovada. Cuando Ezequiel vio las cartas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pascuala, susurró. Era una de mis favoritas. Siempre me llamaba mijo, como si fuera su propio hijo. Murió en mis brazos, susurrando que algo estaba mal, que alguien la estaba envenenando. Yo sabía que tenía razón, pero cuando intenté investigar, te enmarcaron, completó Esperanza. Lo sé. Mi tía escribió sobre ti en sus cartas. Decía que eras el único que realmente se preocupaba por ellos, que cuando te acusaron, supo que el verdadero asesino había ganado. Los 3 se sentaron en la capilla, rodeados de evidencia. Los 22 diarios, los frascos de arsénico, los documentos de Whitmore, las cartas de Pascuala. Era una montaña de pruebas que contaba una historia irrefutable de codicia y asesinato. Sebastián partirá mañana al amanecer, dijo Esperanza. Llevará copias de todo al periodista Samuel Hartley en Denver. Pero necesitamos un plan para cuando la historia se publique. Whitmore no se rendirá sin pelear. Necesitamos testigos, dijo Felicitas. No solo documentos, sino personas dispuestas a hablar públicamente. ¿Hay otros familiares de las víctimas que sospechen la verdad? Esperanza asintió lentamente. Varios. La hija de don Porfirio nunca creyó que su padre muriera de causas naturales. La nieta de doña Crescencia me ha dicho más de una vez que algo no cuadra. Pero todos tienen miedo de Whitmore. Tiene demasiado poder. Entonces tenemos que romper ese poder, dijo Ezequiel. Tenemos que hacer que la verdad sea tan pública, tan imposible de ignorar, que ni siquiera él pueda silenciarla. Pasaron los siguientes días preparando todo meticulosamente. Esperanza contactó en secreto a los familiares de las víctimas, reuniendo a aquellos dispuestos a hablar. Ezequiel hizo copias de todos los documentos, escondiéndolas en múltiples lugares por si algo salía mal. Felicitas continuó con sus deberes de cuidadora, manteniendo las apariencias, mientras Whitmore la vigilaba cada vez más de cerca. Y entonces, una semana después, llegó la noticia que estaban esperando. Sebastián había regresado de Denver. Samuel Hartley no solo había aceptado la historia, sino que había viajado personalmente al pueblo para investigar más. El artículo se publicaría en 3 días, en la edición dominical del Denver Post, la más leída de la semana. Pero Whitmore también había estado ocupado.
Sus espías le habían informado de los movimientos de Esperanza, de las reuniones secretas con familiares de las víctimas, y la noche antes de que el artículo fuera publicado, actuó. Felicitas estaba en su habitación cuando escuchó el ruido, caballos, muchos caballos y antorchas. Desde su ventana vio a Whitmore liderando a una docena de hombres hacia el asilo. «El mestizo asesino está escondido en el asilo», gritaba Whitmore. «La cuidadora deforme lo ha estado protegiendo. Hay que quemar ese lugar de una vez por todas». Felicitas corrió hacia el ático, donde Ezequiel estaba trabajando en las últimas copias de los documentos. «Tenemos que irnos, ahora. Whitmore viene con una turba». Ezequiel recogió los documentos más importantes mientras Felicitas agarraba los diarios originales. Bajaron corriendo por la escalera trasera, pero cuando llegaron a la puerta, vieron que ya estaba bloqueada por hombres de Whitmore. Estaban atrapados. El olor a humo comenzó a filtrarse por las paredes. Habían comenzado a prender fuego al edificio. «La capilla», dijo Ezequiel. «El túnel que usamos para entrar. Tal vez podamos». Corrieron hacia la puerta trasera que daba al jardín. Milagrosamente, todavía no había nadie allí. La turba se concentraba en el frente del edificio, convencidos de que sus presas tratarían de escapar por la entrada principal. Cruzaron el jardín nevado bajo la luz de las llamas que comenzaban a consumir el asilo. Detrás de ellos, el edificio que había sido tumba de 22 inocentes ahora ardía como una pira funeral. Llegaron a la capilla y se deslizaron dentro por el ventanal trasero. Pero cuando Ezequiel iba a levantar la piedra que escondía su ruta de escape, una voz los detuvo. Sabía que vendrían aquí. Cornelius Whitmore estaba de pie en la puerta de la capilla, una pistola en la mano. A su lado, dos de sus hombres más leales bloqueaban cualquier posibilidad de escape. «El famoso doctor Madrigal», dijo Whitmore con una sonrisa cruel. «Creí que habías muerto en las montañas hace 2 años. Qué decepción descubrir que has estado escondido aquí todo este tiempo, probablemente planeando algún tipo de venganza patética». «Los mataste», dijo Ezequiel. Su voz temblaba de rabia. 22 personas que confiaban en ti. Los envenenaste por dinero. Eran viejos. Iban a morir pronto de todas formas. Solo aceleré el proceso y me aseguré de que sus muertes sirvieran para algo útil». Whitmore se encogió de hombros. «Los negocios son los negocios». «¿Y enmarcarme a mí?», intervino Felicitas. «Destruir la vida de un hombre inocente era conveniente. Necesitaba un culpable, y un mestizo que nadie respetaba era perfecto». Además, sus ojos recorrieron el rostro marcado de Felicitas con disgusto. «Tú eres quien menos debería hablar sobre justicia. Mírate, una monstruosidad de la naturaleza que debería haber muerto con la viruela. El mundo sería un lugar más bonito sin tu cara arruinando el paisaje». Las palabras golpearon a Felicitas como puñetazos, pero no retrocedió. Había escuchado cosas peores toda su vida, y esta vez no iba a dejar que la quebraran. «El mundo sería un lugar mejor sin asesinos como tú», respondió con voz firme. «Y mañana por la mañana, todo Denver sabrá exactamente lo que eres. El artículo ya está en la imprenta. Puedes matarnos, pero no puedes matar la verdad». La expresión de Whitmore cambió. La confianza dio paso a algo más primitivo: miedo. «¿Qué artículo? ¿De qué estás hablando?» «Samuel Hartley del Denver Post. Tiene copias de todo. Los diarios, los frascos de arsénico, tus propios registros de las dosis que administraste. Para mañana al mediodía no habrá un solo habitante de Colorado que no sepa que Cornelius Whitmore es un asesino en masa». Por un momento, Whitmore pareció a punto de perder el control. Su pistola temblaba en su mano, pero luego la máscara de civilidad volvió a su lugar. «Entonces supongo que tendré que matar a Hartley también y destruir cualquier copia de esos supuestos documentos. Pero primero», levantó la pistola, «ustedes dos van a tener un trágico accidente».
la cuidadora demente y el doctor fugitivo muriendo en el incendio que ella misma provocó en un intento de ocultar sus crímenes. Es una historia muy conveniente. Ezequiel se movió para ponerse frente a Felicitas, protegiéndola con su cuerpo. Si vas a disparar, dispárame a mí, déjala ir. Ella no tiene nada que ver con esto. Oh, pero sí tiene, dijo Whitmore. Ella eligió ayudarte. Eligió interponerse en mi camino. Las decisiones tienen consecuencias. Levantó la pistola, apuntando directamente al pecho de Ezequiel. Y entonces, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Cornelius Whitmore está arrestado. El sheriff adjunto Thomas Brennan entró, seguido por 6 hombres armados. Detrás de ellos, Esperanza Delgado y al menos una docena de personas más. Familiares de las víctimas, todos con expresiones de furia y determinación. Whitmore giró, sorprendido, pero antes de que pudiera apuntar su pistola hacia los recién llegados, uno de los hombres de Brennan lo desarmó con un golpe certero. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Whitmore. «Soy el alcalde. No tienen autoridad para...» «El sheriff Murdoch ha sido destituido», dijo Brennan con calma. «Resulta que aceptar sobornos de un asesino es motivo de despido inmediato. Y en cuanto a mi autoridad...» Sacó un documento de su abrigo. «Tengo una orden de arresto firmada por el juez federal del distrito, el juez Harrison, para ser precisos. El único juez de Colorado que no está en tu bolsillo». Whitmore palideció visiblemente. «Esto es una trampa, una conspiración. Estos documentos son falsificaciones». «¿Estas falsificaciones?». Esperanza se adelantó, sosteniendo uno de los diarios. «¿La letra de mi tía Pascuala es una falsificación? ¿Los frascos de arsénico con tus huellas son una falsificación? ¿Tu propia firma en los registros de compra del veneno es una falsificación?». Los familiares de las víctimas se acercaron rodeando a Whitmore. Había dolor en sus rostros, pero también algo más, la satisfacción amarga de ver finalmente que la justicia estaba siendo servida. «Mi padre sabía que lo estaban envenenando», dijo una mujer de mediana edad, la hija de don Porfirio. «Escribió sobre ello en su diario. Escribió tu nombre, Whitmore. Lo escribió una y otra vez, rogando que alguien encontrara la verdad. Mi abuela murió susurrando que el demonio vestía trajes caros», añadió un hombre joven, el nieto de doña Crescencia. Ahora sé de quién hablaba. Uno por uno, los familiares confrontaron a Whitmore con las palabras de sus seres queridos, con las verdades que habían quedado enterradas durante 2 años. Y Whitmore, el hombre más poderoso del pueblo, el alcalde respetado por todos, se encogía con cada acusación, su máscara de civilidad desmoronándose hasta revelar al monstruo que siempre había sido debajo. Cuando finalmente se lo llevaron esposado, arrastrándolo hacia la cárcel del condado donde esperaría juicio, Felicitas sintió que las piernas le fallaban. Ezequiel la sostuvo antes de que cayera. Sus brazos eran fuertes y seguros alrededor de ella. «Lo logramos», susurró él, y había incredulidad en su voz, como si no pudiera creer que finalmente había terminado. «Después de 2 años, finalmente lo logramos. Lo logramos juntos», corrigió Felicitas, levantando la vista hacia él. Y en ese momento, rodeados de las cenizas del asilo que todavía ardía a lo lejos, de los familiares que finalmente podían llorar a sus muertos con la verdad de su lado, de la primera luz del amanecer que comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, Ezequiel hizo algo que nadie había hecho desde la muerte de Aurelio. La besó, no con vacilación, no evitando las cicatrices que cubrían su rostro. La besó como si fuera la mujer más hermosa del mundo, porque para él, en ese momento, lo era. El juicio de Cornelius Whitmore fue el evento más seguido en la historia de Colorado. Duró 3 semanas, durante las cuales periodistas de todo el país vinieron a cubrir la historia. Los 22 diarios fueron leídos en voz alta en el tribunal. Los frascos de arsénico fueron presentados como evidencia.
Testigo tras testigo subió al estrado para contar cómo Whitmore había manipulado, envenenado y asesinado a sus seres queridos. Whitmore intentó defenderse alegando que era víctima de una conspiración, que el doctor mestizo había fabricado las pruebas, que la cuidadora deforme era una loca que había inventado todo, pero la evidencia era abrumadora. Sus propios registros lo condenaban. Su propia arrogancia había sido su perdición. Fue declarado culpable de 22 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. La ejecución se llevó a cabo un mes después, en la plaza principal del pueblo. Felicitas no asistió. No necesitaba ver morir a Whitmore para encontrar paz. Ya la había encontrado. Ezequiel fue completamente exonerado. El gobernador de Colorado emitió un perdón formal y una disculpa pública por los 2 años que había pasado viviendo como un fugitivo por crímenes que no había cometido. El Colegio de Médicos de Denver le ofreció una posición en el hospital más prestigioso del estado, pero Ezequiel la rechazó. «He encontrado algo más importante que el prestigio», le dijo a Felicitas la noche que recibió la oferta. «He encontrado un propósito, y lo he encontrado contigo». Se casaron en primavera en una ceremonia pequeña en la capilla que había sido su refugio durante aquellos días oscuros. Esperanza Delgado fue la madrina. Los familiares de las 22 víctimas asistieron como testigos de honor. Y cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, nadie habló. Por primera vez en su vida, Felicitas estuvo rodeada de personas que la veían no como un monstruo, sino como una heroína. El dinero que Whitmore había robado fue recuperado y devuelto a los herederos legítimos de las víctimas. Pero muchos de ellos eligieron donar parte de esos fondos para una causa especial: la reconstrucción del asilo Santa Misericordia. Pero esta vez, el asilo sería diferente. Esta vez sería un verdadero refugio para ancianos abandonados, administrado por personas que realmente se preocupaban por ellos. Felicitas y Ezequiel dedicaron el resto de sus vidas a ese proyecto. Él como médico, ella como administradora, ambos como guardianes de la memoria de aquellos que habían muerto. Cada habitación del nuevo asilo llevaba el nombre de una de las 22 víctimas. Cada diario fue preservado en una sala memorial para que las generaciones futuras nunca olvidaran lo que había pasado allí. Y sobre la puerta principal, una placa de bronce llevaba palabras que Felicitas había elegido personalmente. En memoria de Dorotea, Ambrosio, Crescencia, Porfirio, Pascuala, Perpetua y los otros 16. Sus voces fueron silenciadas, pero su verdad perduró. Que este lugar sea siempre un santuario para aquellos que el mundo ha olvidado. Felicitas y Ezequiel no tuvieron hijos. La viruela había dañado permanentemente la capacidad de Felicitas para concebir, pero encontraron otra forma de dejar un legado. Cada anciano que cuidaban, cada vida que tocaban, cada persona que encontraba refugio en su asilo, se convertía en parte de su familia. Y cuando 30 años después, Felicitas murió pacíficamente en su cama, rodeada de personas que la amaban, sus últimas palabras fueron para Ezequiel, que sostenía su mano con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Gracias», susurró ella, «por verme, por amarme, por hacerme creer que mi vida tenía valor». «Siempre tuviste valor», respondió él, besando sus cicatrices una última vez. «Solo necesitabas a alguien que te lo recordara». Felicitas murió sonriendo. Ezequiel la sobrevivió por 5 años más, continuando su trabajo en el asilo hasta que su propio cuerpo lo traicionó. Fueron enterrados juntos en el jardín de la capilla, bajo un sauce que habían plantado juntos el día de su boda. Sus lápidas están lado a lado, con un epitafio que cuenta su historia en pocas palabras. Aquí yacen Felicitas y Ezequiel. Ella fue llamada monstruo por cicatrices que no eligió.
Él fue llamado asesino por crímenes que no cometió. Juntos encontraron la verdad, la justicia y el amor que ambos merecían. Que su historia recuerde al mundo que la belleza verdadera está en el corazón y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. El Asilo Santa Misericordia todavía existe hoy, más de un siglo después. Ha sido modernizado, ampliado, pero mantiene su misión original, ser un refugio para ancianos que el mundo ha olvidado. Y en el vestíbulo principal, junto a la sala memorial, donde se preservan los 22 diarios, hay un retrato de Felicitas y Ezequiel, los fundadores del lugar. Visitantes de todo el país vienen a ver ese retrato, a leer la historia increíble de cómo una mujer desfigurada y un doctor mestizo expusieron a un asesino y transformaron un lugar de muerte en un santuario de vida. Pero lo que más impacta a quienes visitan no es la historia de crímenes y justicia. Es algo más simple, más humano. Es la forma en que Ezequiel mira a Felicitas en ese retrato, no evitando sus cicatrices, no mirando a través de ella, sino viéndola completamente, amándola completamente, como si fuera la mujer más hermosa que jamás había conocido, porque para él lo era. Y esa, al final, es la verdadera lección de esta historia. No que la justicia siempre triunfa, aunque en este caso lo hizo. No que los malvados siempre pagan por sus crímenes, aunque Whitmore ciertamente pagó. La verdadera lección es que todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser amados, no a pesar de nuestras imperfecciones, sino incluyéndolas como parte de quienes somos. Felicitas pasó la primera mitad de su vida creyendo que era un monstruo. Pasó la segunda mitad descubriendo que era una heroína, y la diferencia no fue nada que ella hiciera o dejara de hacer. La diferencia fue encontrar a alguien que la viera claramente. Tú también mereces eso. No importa cuáles sean tus cicatrices visibles o invisibles. No importa lo que el mundo te haya dicho sobre tu valor. Mereces ser vista. Mereces ser amada, mereces una historia que no termine en desesperación, sino en triunfo. Y si todavía estás buscando esa persona que te vea claramente, déjame decirte algo que Felicitas tardó 30 años en aprender. A veces, la persona que más necesita verte claramente eres tú misma. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si Felicitas te recordó que las cicatrices no definen tu valor y que la justicia es posible incluso cuando todo parece perdido, suscríbete a este canal, porque aquí celebramos a mujeres como ella, marcadas por la vida, rechazadas por el mundo, pero absolutamente imparables cuando encuentran su propósito. Y déjame en los comentarios qué parte de la historia de Felicitas más resonó contigo. ¿Fue su negativa a huir cuando descubrió la verdad? ¿Su coraje de enfrentar a Whitmore o su descubrimiento de que merecía amor exactamente como era? Tu voz importa, tu historia importa. Compártela, porque puede ser exactamente lo que otra mujer necesita escuchar hoy para saber que no está sola. Y si tienes sugerencias sobre cómo hacer este canal aún mejor, me encantaría escucharlas. Quiero seguir creando historias que te inspiren, que te recuerden tu fortaleza, que te muestren que incluso en los lugares más oscuros siempre hay esperanza.